Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Como veis aquí, hoy os traigo un libro también de fantasía, como ya os he traído otro. Este es El Circo de la Noche de Erin Mongerster. Bueno, no sé pronunciarlo, pero lo tenéis aquí en la portada. Es un libro bastante extenso, como podéis ver, que lo editó Planeta. Este libro es el primer libro de la autora, que por lo visto lo escribió durante el NaNoWriMo. No sé si sabéis lo que es, pero es todos los años en noviembre, sobre todo en los países de Estados Unidos, América y tal, hay un reto de escribir una novela en un mes. Es el National Novel Writing Month, que es en noviembre. Entonces, bueno, aquí tenéis en la cubierta la autora, que si no sé si habéis leído el libro o no, o si os gusta, ha escrito un segundo libro en la misma línea, y es un libro muy de fantasía, muy de describir escenas. Es una historia bonita, una historia de amor. Sí que es verdad que al ser tan largo, no tiene muchos protagonistas, está muy centrado en el circo. Puede haber pasajes muy descriptivos que ya según el tipo de lectura que os guste, os puede resultar aburrido o no. Pero la verdad que al final tiene unas descripciones muy bonitas, te describe un ambiente de magia, de fantasía. Y bueno, si eso os gusta, creo que os va a gustar el libro. Tal como dice el título, lo que vamos a encontrarnos es un circo particular que aparece sin avisar, no, este no tiene anuncios ni carteles. Tiene sus carpas en blanco y negro, tiene un reloj imposible que late con un corazón mecánico y te describen los olores del circo, olor a caramelo de mantequilla, a escarcha en el jardín, no sé, es todo como muy descriptivo, muy bonito. Es como un libro, yo creo que para la época de Navidad, por ejemplo, esta una lectura muy bonita. Para que os sirva de orientación, si no conocéis el libro, la autora, que es de Estados Unidos, tiene su formación en arte y en teatro. Esto explica la manera en que compone la escena. No es más una descripción a lo mejor para una escena de teatro mismo o de una película que las narraciones habituales de escritores que se dedican a escribir a la prosa. Es como crear un mundo de otro mundo. Para hablar un poco de la historia, aunque sin destripar mucho, nos encontramos pues a dos magos veteranos, Próspero y Mr. H, que tienen una rivalidad pues desde hace años. Y para enfrentarse, para terminar con esta rivalidad y ver quién gana, pues lo que hacen es que cada uno entrena a un pupilo. No se van a enfrentar con armas, se van a enfrentar con magia. Son escuelas mágicas. Entonces Próspero tiene a su hija Celia y Mr. H pues tiene un huérfano, Marco Alicer, ¿vale? Que se entrenan para enfrentarse. Ellos, bueno, no saben todavía muy bien cuándo empiezan a qué se van a enfrentar, pero claro, todo se complica porque al final pues van a enamorarse. Nos encontramos también con el tablero. El tablero es un circo. Ya hemos dicho que es un circo que aparece sin avisar, abre de madrugada, cierra al alba, todo es blanco y negro, hay rayas, hay espirales, sombras. Y es un circo que viaja por el mundo como un cometa. Eso sí, cada vez que se instala en un sitio, siempre tiene su audiencia, los revers, que siempre van con un toque rojo en su vestimenta. Ya podéis imaginar un poquito más o menos de qué va. Enfrentamientos mágicos, romance, hay, hay magia que repara, que transforma, hay magia con runas, con pensamientos, ¿vale? Un poquito así, muy de fantasía.
No voy a contar más para que leáis el libro si eso os interesa, para que no quiero contar más de la historia, pero creo que os hacéis una idea. También, como decía al principio, hay mucha escenografía, mucha descripción. Tenemos árboles cristalinos, pétalos que suenan como campanillas. No es, no es solo como una historia bonita, es una historia delicada, mágica, sí. Hay un laberinto de nubes, la sala de los susurros, el carrusel. Cada carpa te encuentras algo diferente. Entonces, digamos que la escenografía también forma parte de la historia, por eso tiene tanta descripción. Ya os digo, os podéis arriesgar a que os aburra un poco, porque no hay tanta intervención de personajes como tales, pero la escena forma parte de la historia. Respecto a la forma en que está contado el libro, bueno, la narración no es lineal, ¿vale? Nos vamos a encontrar fecha al inicio de los capítulos, salta hacia adelante, salta hacia atrás. Entonces, no es una lectura sencilla, a ver, sencilla. Es una lectura en la que tienes que poner atención, tienes que poner de tu parte. No es que sea confuso, es que tú tienes que participar y estar atento. Hay unos pasajes también del libro que te hacen participar, que te hablan en segunda persona. Te dicen, por ejemplo, entras en el circo y aparece tal. Eso te hace también participar también al lector desde fuera. Entonces eso es una lectura un poco diferente quizá a las novelas clásicas. El uso de los colores también llama la atención, que todo el circo es blanco y negro y sin embargo los espectadores tienen ese toque rojo, un guante, un lazo. Es como lo que le hace parte del grupo. Si te gustan el tipo de libros como La sombra del viento, por su atmósfera o El océano al final del camino, este libro también puede ser que te guste, va como en ese estilo más o menos. Es de esos libros que cuando te los lees por segunda vez o te los relees, ya te vas dando cuenta de otras cosas, te vas dando cuenta de simetría, de pequeñas pistas, ¿vale? Va creciendo conforme lo vas leyendo, te vas dando cuenta de más cosas. Si te gusta así la narrativa sensorial, la fantasía, el romance, es una historia que no es simple, es accesible, aunque no simple, y no llega a ser cursi, pero es bella, es bonita. Creo que es una lectura para adultos, no por nada, sino por esto que digo, de darte cuenta de las pistas, de poner de tu parte, de leerlo en profundidad. Bueno, a partir de 14, 15 años, si estás acostumbrado a leer, también lo vas a disfrutar. Y bueno, este es el libro la propuesta que os traigo esta semana. Ya os digo, bueno, a mí me gusta la fantasía, así que me ha gustado también los pasajes. Es un libro que he releído y he descubierto cosas al releerlo, algo que os recomiendo, aunque sea un libro largo, pero bueno, para cuando tenéis puentes largos, vacaciones, por ejemplo, luego ya más adelante en Navidad, creo que es un libro que os puedo recomendar y es bastante diferente. Si buscáis algo nuevo, que no sean los libros de siempre, creo que os puede gustar. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os animéis, que os guste y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.